Buenos días, queridos amigos y amigas. Pues aquí trayéndole una edición más de este canal de YouTube Néctar de la Cruz. Gracias por su like y darle a la campanita. Tenemos muchos suscriptores ya, muchos comentarios. Ayúdenos a que se comparta más este video. Bueno, vamos a seguir escuchando. Cuídense mucho, sigue la pandemia. Quitamos el recuadro. Que les propone, bueno, Gracias, presidente. Buenos días. Salí Escobar, tengo punto de preguntarle precisamente sobre el asunto de la seguridad para los candidatos ahora en las campañas. Usted había mencionado que les propone, bueno, abría la puerta para que pudieran pedir al gobierno federal, al Estado, esta protección. Saber si hubo respuesta, cuántas personas pudieron ya expresar que se sienten amenazados o que de alguna manera ya lo han sido, y si han detectado injerencia por parte del narcotráfico ya en algunos casos. Pues hay un informe diario. Hoy nos informaron sobre este tema. A ver si no tienes la lámina. Eso lo vemos diario. Afortunadamente ayer que comenzaron las campañas no hubo ningún incidente, no hubo violencia. Y esperemos que así se comporte. Pero les vamos a mostrar el seguimiento que se le da diariamente y lo vamos a seguir haciendo. Y va a venir la secretaria de Seguridad a informarles sobre eso, porque es importante. A ver si... Aquí está, mira. Monitoreo del 2 al 4 de abril. De todos los incidentes. ¿Eh? 9 estados. Sí. Los que se tiene información, se reportan. Y aquí están los hechos graves. Hechos relevantes y lo preventivo. No veo grave. Pero este seguimiento lo hacemos diario y lo vamos a seguir haciendo y garantizando protección. Y del número de candidatos o bueno, aspirantes en algunos casos todavía se han acercado ya Sí, a decir algunos. más o menos cuántos. No tengo el dato así exacto, pero le vamos a pedir a Rosa Isela que informe sobre esto. Algunos tienen, bueno, sí, van a dar el detalle, pero algunos tienen que ver precisamente con el tema del narcotráfico en estos estados. Sí, y también con otro tipo de amenazas. No solo ese es el narcotráfico, hay otro tipo de amenazas. No todo hay que cargarlo al narcotráfico. Presidente, y sobre el tema de las vacunas, preguntarle si han abordado, o a lo mejor ya lo han informado, pero insistir sobre el asunto de cuál sería el efecto, qué periodo tiene de efecto la vacunación, sobre todo por el tema de, pues sabemos, por ejemplo, en el caso de la influenza, cada año es una cuestión que se tiene que estar vacunando. En el caso de COVID-19, ¿cuál es el diagnóstico que se ha hecho en este sentido para saber qué duración pudiera tener el efecto que tenga la vacuna en contra de esta nueva enfermedad? Sobre todo por el tema del tiempo que falta a nivel internacional para los demás sectores de la población que tienen que ser vacunados, y pues precisamente si esto lo han analizado, les da tranquilidad el hecho de este periodo y lo que falta todavía por vacunar y la falta todavía de vacunas que estén por llegar al país. Bueno, lo importante es que tenemos garantizado el abasto de las vacunas. Esto es un logro porque desde hace meses estamos trabajando para adquirir las vacunas,
celebrar contratos, hablar con las farmacéuticas, hablar con los gobiernos de otros países, el lograr que se estén produciendo o envasando vacunas en México. Hay 2 vacunas que se están envasando en México, AstraZeneca y CanSino, y ya están produciendo. Se habla de envasado, pero los que saben sostienen que el proceso de envasado y de terminación de las vacunas significa alrededor del 40% de todo el proceso de producción. Y eso se está haciendo en México. Entonces, tenemos vacunas suficientes. Terminando adultos mayores, vamos a vacunar a maestras, a maestros. Nos importa mucho el regreso a clases. Es necesario, porque no podemos dejar a los niños solos enfrente a los televisores o enfrente de las tablas de internet. No. Eso debe ser transitorio, porque no se ha analizado el efecto que tiene. Pero sin duda no es lo mismo que la escuela y que la educación presencial. Incluso la deserción lo han abordado, es Sí. un asunto que preocupa. Hay problemas de deserción y no solo eso, el que no haya socialización, el que los niños no puedan reunirse con otros niños, las niñas con otras niñas, niños y niñas. O sea, es que la escuela es el segundo hogar. Lo otro es muy individual, demasiado individual. Y lo que están recibiendo, pero no solo en los contenidos educativos, sino el estar mucho tiempo solos, con una comunicación a través de estos equipos, de estos aparatos. Se requiere de la escuela presencial. Es necesario. Entonces, no nos podemos acostumbrar a estar todo el tiempo así. Entonces, por eso se va a avanzar en la vacunación a maestras y a maestros y se puede hacer, mañana que den el informe, se va a poder constatar cómo ha bajado la pandemia. En semáforo naranja, amarillo, verde, muchos estados, la mayoría de los estados. Entonces ya hay condiciones para el regreso a clases. Vacunados los maestros, las maestras, el personal educativo, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Y de inmediato a vacunar también por edades a toda la población. Lo que nos da confianza o certeza es que tenemos las vacunas. Y esto nos va a permitir avanzar. Yo sostengo que para este mes
terminamos con adultos mayores y ya vamos a poder comenzar a finales del mes, es probable, con las primeras dosis para maestros y maestras y todo lo que es educación. ¿En todo el país? En todo el país, todo el país. Estamos calculando 3 millones de trabajadores de la educación. Puede ser un poco más, menos, dependiendo, porque también ya con la vacunación de 60 y más ya se incluyó algunos trabajadores de la educación. Entonces, estamos en eso, pero mañana Sí, sobre todo un poquito. se va a hablar. Perdón, un poquito la pregunta tenía que ver también con el asunto de que así como ayer incluso se registró un muy bajo número de fallecimientos por COVID, afortunadamente, también, bueno, pues pudiera haber una especie de repuntes por la cuestión de la Semana Santa, etcétera, y la pregunta también era un poco, y a ver, igual tal vez mañana lo resuelven, o ya lo han mencionado, pero el tema de, por ejemplo, un adulto mayor que ahorita está siendo vacunado, ¿cuánto tiempo le va a durar el efecto de la vacuna? Sí. Es la pregunta. Esa pregunta yo creo que mañana Sí. la va a responder el doctor Hugo López-Gatell, porque tampoco hay mucha información. Estamos todavía en el terreno de lo inédito, no se saben muchas cosas, no se sabe cada cuánto tiempo hay que estarse vacunando. Hay ahora sí que aproximaciones, Se va a conocer. pero exacto todavía, creo yo, no se tienen todos los conocimientos. Los que saben más, desde luego, pues son los especialistas. Por eso mañana, tanto el doctor Alcocer como Hugo pueden explicar sobre esto que me estás preguntando. Y solo un detalle, un poco lo que decía del tema del video, porque a muchos les generó preocupación, muchas personas la incertidumbre de pensar si a ellas les pudo haber pasado. Un poquito por eso, preguntar cómo estarían revisando el tema de los filtros, de la seguridad, para que no pase a la mejor montajes o a la mejor gente que tal vez también con dolo pudiera suceder esto. Solo en pues siempre hay vigilancia, pero siempre se actúa de buena fe. Es que los perversos son muy pocos. La gente es buena. Se me critica cuando digo que menciono repetidamente al pueblo bueno. Lo voy a seguir haciendo. Es que el pueblo de México es bueno. Son muy poquitos y tienen que ver con los políticos, con los integrantes de la llamada sociedad política o sociedad civil, las cúpulas, el círculo rojo, ahí es donde están los más malosos, malos de Malolandia. Ahí hay donde hay que cuidarse. Si se va a una colonia, a un barrio, a un pueblo, a un ejido, a una comunidad, ahí se puede caminar tranquilo, sin problema. Pero por eso tengan cuidado, o sea, cuando tengan que ir a cubrir ustedes, que tienen que ir a trabajar a lugares así muy exquisitos, cuando menos cuiden la cartera, porque están muy mal acostumbrados, les gusta demasiado el dinero, los billullos, o sea, entonces sí hay que tener cuidados, pero se actúa de buena fe. Es que no se puede estar pensando de que todos, ¿no?, van a hacer mal o van a actuar para hacer daño. No. Y esto
se tiene que aclarar bien. Se tiene que aclarar, pero yo no me refería de si fue cierto o no fue cierto, ¿no? Se equivocó, lo hizo de mala fe la señora. No, yo lo que quise subrayar es cómo convierten en noticia de 8 columnas un asunto como este. O sea, y es por afectarnos a nosotros. Nada más por eso. Porque los medios, con honrosas excepciones, están en contra de nosotros. Así de claro. Entonces andan buscando la paja o la podrida. A ver. El primer presidente de la Cuarta Transformación de México, su servidor Carlos Pozos, reportero de Lord Molécula y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Antes de iniciar mis preguntas, un dato de mis datos. Aquí tengo una denuncia penal interpuesta el día 15 de marzo del 2018 ante la PGR por supuestos o presuntos delitos de prevaricato, perjurio, administración fraudulenta, abuso de autoridad, tráfico de influencias, usurpación de funciones, delincuencia organizada y lo que resulte en contra de Carlos Antonio Romero de Champs por violaciones estatutarias graves el 25 de junio de 1993, cuando se elige él como secretario general, con lo cual la reforma energética de Peña Nieto no tiene validez. Si usted gusta, aquí se la entrego a Jesús para su conocimiento. Mi primera pregunta, señor presidente. La Arquidiócesis de México, ayer, domingo 4 de abril, dice que hay un desorden social, reina en el país y hay una creciente violencia y la muerte como principales transgresores en un laberinto que no pareciera tener fin. Basta ver las noticias de la semana pasada del desorden social y del que reina en el país. Esto lo dice la Arquidiócesis de México en su editorial del semanario Desde la Fe. ¿Qué opinión le merece que la jerarquía de la Iglesia tenga esta visión de nuestro país, de un país que para ellos se está deshaciendo? Bueno, yo soy muy respetuoso de las iglesias, siempre lo he sido, y creo que deben ejercer su libertad y manifestarse. Si esa es su opinión, se debe de respetar su punto de vista. Ahí nada más que escuché que no sé si es textual, sí, pero eso que leíste dice, baste ver las noticias, ¿cómo? Sí, dice que solo basta ver las noticias de la semana. Es que ahí está el asunto, sí. Ahí está el detalle, diría el gran actor. Ahí está el detalle. Baste ver las noticias, ¿qué? De la semana. De la semana, pues sí. Si ustedes leen los periódicos de la semana, si esa es la fuente que tienen, pues deben de estar preocupados. Mi segunda pregunta, titular del Poder Ejecutivo Federal.
Mientras el jueves 1 de abril el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó los criterios para prohibir propaganda en las mañaneras y no difundir ni logros de gobierno, y todo deberá limitarse a fines informativos. Mientras esto sucedía el día 1, la barra del periodismo honrado, congruente, con rigor, así como sus opinólogos que se identifican como oposición de la Cuarta T, que es Joaquín López, José Cárdenas, Ciro Gómez, Carlos Marín, entre otros muchos más, que tienen a la radio, la televisión y la prensa escrita conservadora a su disposición por décadas, utilizan dichos medios para una campaña negra en su contra, como la más reciente de Carlos Loret, que en entrevista a Diego Fernández lo llama usted embaucador, lo llama usted patán, sinvergüenza, enfermo mental, y dice que si refrenda usted conservar la Cámara, va a seguir haciendo brutalidades. O bien el paladín del periodismo en México, ejemplo de honradez, Lodo por sus siglas, lo acusa de una doble moral, en su doble discurso dice que el gobierno de la Cuarta T ha comenzado a montar sin pudor el utilizar a los medios públicos que preside Genaro Villamil, el montar sin pudor investigaciones periodísticas contra quienes usted señala como sus opositores, y un ejemplo es Canal 11. La pregunta es, presidente, esto no es periodismo, esto es un proyecto político de estos periodistas y que responde a intereses específicos. ¿Se va a seguir permitiendo el que sigan con este proyecto político estas personas? Sí, porque por encima de todo está la libertad. No se va a censurar a nadie. No somos iguales. Lo único es que vamos a ejercer nuestro derecho de réplica y no vamos a comprar voluntades. Eso es lo único. Pero somos libres, completamente libres. No se puede limitar la libertad de expresión. Por ejemplo, lo que dio a conocer la Iglesia Católica, como se respeta lo que digan todas las iglesias de todas las denominaciones evangélicas y los libres pensadores, libertad completa. Nada más la réplica, porque sí es importante el debate. Por ejemplo, esto para los jóvenes, ¿no? Efraín Huerta tenía un poemínimo que dice: a mis maestros de marxismo no los puedo entender. Unos están en la cárcel y otros en el poder. Y una vez Arturo Martínez Natera me platicó de a quién iba dirigido el poemínimo. Dice que su maestro de marxismo
a uno de sus maestros de marxismo, que estaba en la cárcel, era José Revuelta. Y el otro maestro de marxismo, que estaba en el poder, era el señor que, en paz descanse, que fue director del Día. Ahora los que nos están viendo nos van a ayudar. Ramírez y Ramírez. Que Efraín Huerta se refería a los dos. A mis maestros de marxismo no los puedo entender. Unos están en la cárcel. El maestro Ramírez y Ramírez, de ser un hombre de izquierda, fue evolucionando hacia el centro, vamos a decir. Don Julio Scherer una vez me platicó de que estaba cubriendo, creo que la Cámara de Diputados. Él era periodista de la Cámara parlamentaria, don Julio Scherer, cuando comenzaba. Y entonces vio bajar a este señor Ramírez y Ramírez de un carro lujosísimo, pero además venía sentado atrás. Entonces salió el chofer y le abrió la puerta con un traje impecable. Y dice don Julio que él estaba platicando con un dirigente opositor de otro carácter, verdaderamente opositor, porque acuérdense ustedes de que habían los llamados partidos paleros, que no puedo hablar de eso porque quienes inventaron eso o crearon eso, porque no fue un invento, lo de llamar partidos paleros. Ay, nanita. Ahora, pues no pueden decir lo mismo. Bueno, entonces dice don Julio que le comentó al opositor de aquellos tiempos. ¿Ya vio? Sí, Julio, pero no te extrañes. Este hombre se cansó de ser como era. Es importante la frase, ¿no? Hay quienes se cansan de ser como eran, que claudican, pero hay muchos casos. Acaba de escribir un libro en contra mía Roger Bartra, que era marxista, fue director del periódico El Machete del Partido Comunista. Y le hace una crítica muy fuerte a usted en ese libro. Sí, pero a lo que voy es, se cansó de ser como era y lo cooptó Krause, lo enganchó Krause, pero así de director del Machete, del periódico del Partido Comunista, a Yo también.